Así que bueno, se me ocurrió para arrancar hoy, ¿no? Este, como hacer es una pavada nada más que se me ocurrió, pero miren alrededor por un ratito, miren alrededor de ustedes, lo que hay alrededor de ustedes. Lo que sea que estén en la habitación que sea que estén, miren alrededor, fíjense lo que hay, miren el techo, mírense las manos, ¿sí? Mírense las manos, muevan los deditos, ¿sí? Fíjense en lo que tienen adelante, en una computadora, un celular, ¿no? Lo que sea que tengan en el medio. Pellíquense un cachete hasta que duela un poquitito, así sienten un poquito de dolor, se van a dar cuenta de algo que no es habitual para nosotros estar pensándolo así todo el tiempo, pero estamos vivos, y no solamente que estamos vivos, sino que alrededor nuestro hay toda una realidad que es el mundo físico, digamos, lo que nosotros vemos todos los días, la música que escuchamos, que nos gusta, la música que nos encanta, que nos deleita, además, la escuchamos con nuestros oídos, son ondas que hay por el espacio que andan volando. Los celulares también funcionan de la misma manera, con ondas. Este, bueno, podemos sentir el calor de las personas cuando les damos un abrazo. Hay muchas cosas alrededor nuestro, la misma naturaleza, los árboles, los paisajes, el cielo, todo es una demostración de la realidad, del mundo real, lo que existe. Y nosotros no siempre nos estamos percatando de la existencia misma. Los animales, digamos, ellos no tienen una conciencia como la que tenemos nosotros, de darse cuenta de las cosas. De hecho, hay algo muy curioso, esto se los cuento porque es una curiosidad nada más, pero no sé si sabían ustedes que la gran mayoría de los animales, exceptuando 4 especies o 5, no saben que son ellos cuando se miran a un espejo. Vos ponés un perro adelante de un espejo, ponés un lagarto, y no saben que son ellos los que están delante del espejo. Son poquitos animalitos los que se dan cuenta de eso. El elefante, el delfín, una especie de monos, pero básicamente los otros animales ni siquiera se dan cuenta, son capaces de reconocerse adelante de un espejo. Imagínense tener conciencia de la existencia misma. Y acá estamos nosotros, que somos seres humanos, y nos damos cuenta de todas estas cosas, todo lo que hay alrededor nuestro. Entonces esto nos hace pensar, por lo menos a mí, a veces me pasa cuando me voy a dormir generalmente, apoyo la cabeza en la almohada, cierro los ojos y me doy cuenta de la realidad. A veces la realidad nos supera incluso. Esto que me pasó a mí el otro día, es decir, es tan real lo que sucedió y cuáles van a ser las implicancias. La realidad a veces nos supera, pero lo que es cierto es que nosotros estamos acá, estamos vivos, y todo esto que vemos alrededor existe, y nosotros sabemos que existe porque lo podemos percibir con nuestros propios sentidos. Escuchamos, vemos, tocamos, palpamos, sentimos temperaturas, olfateamos, olemos, gustamos. Es decir, todo esto existe. De hecho, si perdiéramos alguno de los sentidos, como que nos quedáramos ciegos, igual podemos seguir sabiendo que todo lo que hay alrededor nuestro existe. Incluso si naciste ciego, sabes que todo lo que hay alrededor tuyo existe. ¿Por qué? Porque lo podés escuchar de todas maneras. Y si no escucharas ni vieras, todavía podrías tocar. Y si no te tuvieras ninguno de los sentidos, igual seguirías vivo. Tu mente funcionaría, estás consciente. Y eso es algo increíble. No sé, yo pienso que todas las personas en algún momento de su vida se dan cuenta de eso, de la existencia. Yo no creo que haya personas que pasen por el mundo sin siquiera haberse preguntado una vez en toda su vida: ¿qué es todo esto que veo acá? ¿Qué es todo esto que estoy viendo a mi alrededor? Pero hay algunas personas que evidentemente, si lo pensaron, no les fue tan importante, o lo desestimaron y simplemente viven la vida como algo que se da por hecho, o sea, la vida, sin pensar qué es la vida o qué significa la vida.
que es el hecho de que un ser, ya sea nosotros o cualquier animalito, respire, viva y después en otro momento deje de hacerlo. Así que les propongo, o sea, esto como rompehielos, como para pensar, meternos bien en profundo, porque hoy vamos a hablar ni más ni de menos que de Jesús, y lo vamos a hacer por el famoso pasaje, ya se los comparto, por el pasaje de Juan 1. Lo recontra conocemos. ¿Mm? Bueno, ahí estamos. Juan, capítulo 1, es el famoso texto describiendo a Jesús como logos, como la palabra. O sea, la palabra, que figura acá en mayúscula, ustedes ya saben, creo que de memoria, que bueno, la palabra en griego es logos y significa justamente verbo o palabra, que es la palabra escrita. Nada más que acá la está personificando, ¿no? Dice, en el principio la palabra ya existía, en el principio. En el principio ya existía, o sea que existía desde antes, ¿no? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Acá ya lo está personificando. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien alumbra a todo hombre, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre. En la otra versión dice, se hizo carne, se hizo un ser humano. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de gracia y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. En la otra versión dice, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Así que, archi mega conocido pasaje que al que lo lee la primera vez le vuela la cabeza porque no se entiende nada al principio, hasta que uno empieza a poder identificar quién es quién, ¿no? Tal vez algunos necesitamos que alguien
nos diera un empujoncito o leer algún, no sé, pie de página ahí en nuestras Biblias que explicara que la palabra es Jesús y demás. Aunque si uno sigue leyendo el pasaje, esto queda muy en claro, porque habla de Juan, habla de que Juan iba a dar testimonio de él, y después, en ese mismo capítulo al final, o en el capítulo número 2, pero no pasa de ahí, Juan mismo le dice a la multitud que estaba dando vueltas siempre alrededor de él, porque Juan el Bautista bautizaba, le habla a la multitud y cuando Jesús estaba pasando por ahí les dice, Él es el Cordero de Dios, el que yo les dije, que es superior a mí porque existe de antes que yo. Y eso pasa 2 veces, por lo menos, retratado en Juan, pasa de vuelta al día siguiente. Jesús pasa por ahí y de vuelta él repite lo mismo. Ese es el Cordero de Dios, el que yo les estaba diciendo. Eso hizo, por ejemplo, desencadenó en que Andrés y otro más, que eran discípulos de Juan el Bautista, empezaran a seguir a Jesús. Se quedaron con él una tarde y al día siguiente Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y lo llevó ante Jesús. Le dijo, encontré el Mesías. Y al día siguiente se enteró también Felipe, y Felipe fue a llamar a Bartolomé, perdón, a Natanael. Entonces, así se fue generando la cadena de los primeros 4 discípulos, pero todo empezó porque Juan lo identificaba claramente, decía, él es el que dijo, el que me dijo Dios que es el elegido, el enviado de Dios. Y me gusta este pasaje porque es sumamente profundo. Y me gustaría ahora que nosotros repasemos algunas de las declaraciones más importantes que dice, ¿no? El primero es esta frase que empieza en el primer versículo que dice, en el principio era el verbo, o sea, él ya existía, la palabra ya existía, ¿bien? Y cuando más adelante hablan de Juan, dice, Juan dijo, él es muy superior a mí porque existe antes que yo. Y si ustedes se ponen a leer los evangelios y se ponen a hacer un par de cuentitas ahí con las fechas que te van tirando, uno se da cuenta que Juan, el Bautista, es 6 meses más grande que Jesús. Es decir, que cuando Juan el Bautista estaba naciendo, todavía a Jesús le faltaban 3 meses más de gestación para nacer. Entonces, humanamente hablando, el mayor es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empezó a existir 6 meses antes que Jesús, digamos, orgánicamente hablando. Ahora, Juan el Bautista dice que Jesús existía desde antes que él. Y si empezó a existir él en ese momento, entonces, ¿desde cuándo existía Jesús? ¿No? Uno se puede preguntar esto. Bueno, la realidad de lo que dice la palabra es que en el principio de las cosas, él ya existía, o sea, en pasado, o sea, antes del principio, como si antes del principio existiera algo, ¿no? Bueno, si existiera algo antes del principio, bueno, él ya estaba ahí. Y habla de que estaba con Dios, y habla de que también comparte su esencia. O sea, este pasaje es sumamente clave para nosotros, y básicamente lo que está diciendo es que la persona que nosotros constantemente invocamos con este nombre, Jesús, es en realidad alguien que está, como dice al final del pasaje, está íntimamente ligado con el Padre. ¿Sí? Dice, no les quiero mentir, así que se los voy a leer un segundito, denme. Acá, dice en la otra versión que está en el seno del Padre, Jesús. Y en esta versión dice que está íntimamente ligado al Padre. Bueno, yo busqué la palabra seno, tiene un montón de acepciones la palabra, pero hay dos que me parecieron que son súper claras para entenderlo, ¿no? Pero dice lo que está contenido o protegido dentro de alguna otra cosa,
Ese es uno de los significados. Y después, en lo que es anatomía, el seno también se le llama a un espacio que está dentro de los huesos. Entonces, como que el seno es el mismo núcleo de un hueso, o sea, lo que está más interiormente adentro de un hueso. Así que la idea de que Jesús está en el seno del Padre es más o menos esto, como que está incluido adentro. Eso es lo que está diciendo. Así que básicamente lo que está diciendo es que sí, que Jesús es Dios y que existía desde el principio. Y además dice bueno, que el Padre, Dios el Padre, creó todas las cosas que existen, las creó por medio de Él. O sea, esto se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Una es que como Él es la palabra o el verbo, que Dios creó todas las cosas por medio de su boca, hablando. Esa es una interpretación que es cierto. Y la otra es entendiéndolo como la persona de Jesús. Que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesús. O sea, esto es más, lo amplía o lo enfatiza diciendo que sin Jesús nada de lo que fue hecho en realidad fue hecho, o que todas las cosas creadas pasaron por Él y no hay ninguna que se haya salteado esa regla. Entonces, Jesús es básicamente el creador. Esto lo voy a volver un segundo para atrás. Acá en el versículo 10, donde dice, vino al mismo mundo que Él había creado. Lo dice claramente. O sea, básicamente Jesús, junto con su Padre, crearon todo el mundo que nosotros vemos. O sea, básicamente este ejercicio que nosotros hicimos al principio, de mirar alrededor, de pellizcarnos, de darnos cuenta de que de todo lo que nos rodea, en realidad tiene su razón de ser en el hecho de que Él lo creó, Él lo hizo, Él lo diseñó, lo pensó, lo fabricó, diseñó todo el universo y todo lo que existe a nosotros, y después dice que no solamente que creó todas las cosas, sino que le dio vida a todo lo creado. Porque una cosa es un mueble, que es de madera y que no está vivo, o una piedra que no tiene vida, y otra cosa son los seres vivos, que están hechos de materia, pero que entendemos que tienen mucho más que materia. Están hechos de alma, de espíritu. Tienen un extra, tenemos algo que es claramente hálito de vida. Se asocia muchas veces con la respiración, ¿no? Con el hecho de respirar, todo lo que respira está vivo. Así que Él no solamente hizo todo, sino que además creó la vida. Básicamente porque Él es la vida. Entonces lo que hizo fue transmitir de su esencia a otros seres. Les pasó su vida, los hizo vivir. Y en esa entramos nosotros. O sea, nosotros podemos pensar una persona, ¿no?, que acaba de morir, una persona que acaba de fallecer, está ahí, está todo su cuerpo, está cada átomo de los que estaban 10 minutos atrás, cuando todavía estaba vivo y respiraba ese ser humano, están ahí, todo está ahí. Los tejidos, todo está caliente, la sangre todavía está caliente, ¿sí? Sin embargo, falta algo, falta una minúscula cosita que es la vida. Entonces, si alguna vez alguno se puso a pensar en esto, a mí me ha sucedido, por ejemplo, pasando por Boulogne, una vez entré un mayorista, cuando salí había un accidente en la esquina, o sea, en el transcurso que yo estuve adentro, habrá sido media hora, en la esquina,
un hombre murió. O sea, yo no estaba ni siquiera consciente de eso. Cuando salgo ya estaba tendido en el piso, estaba la policía y estaba la ambulancia. O sea, en el lapso de tiempo donde yo estuve comprando plácidamente cosas, a 50 metros mío, o un poquito más, una vida se fue. Y lo que me hizo pensar esto es, qué loco, ¿no? Lo que hace que estemos vivos y después ya no. ¿Qué es la vida concretamente? ¿No? Uno se pone a pensar. Y acá nos dice que básicamente Él es la vida y Él es el que transmite esa cosa que nosotros llamamos vida y que es tan extraña. Además dice que Él es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Y esto me gusta también porque no está diciendo que Él es la luz verdadera, que alumbra a los que son creyentes nada más. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y podemos decir, sin lugar a dudas, extensivamente, a toda mujer. Esta palabra hombre acá es bien general. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. En el momento en que una persona nace, en realidad antes, cuando ya se empieza a gestar en el vientre de su madre, en ese momento es como que la luz, que es que Jesús, lo alumbra a ese ser humano y le da vida, alumbra a todo hombre. Yo lo asocio así porque el texto viene hablando de la vida y viene hablando de que Él creó todo y le dio vida a todos, y después dice que es la luz verdadera que alumbra a todas las cosas y alumbra a todo hombre. Entonces, aún las personas que no conocen a Dios, ni creen en Dios, ni creen en Jesús, hasta esas personas tuvieron contacto con Jesús. Aunque sea una vez en su vida, cuando Él los alumbró. Así que fíjense qué loco, ¿no? Aunque haya muchas personas que no lo reconozcan a Él, ni crean en Él, existen y son y viven porque fueron una vez alumbrados y contagiados de vida. Y es muy loco esto, digamos, que pese a esto, el mundo que Él mismo creó no lo recibió. Es muy, muy loco pensar en Jesús caminando entre las personas, el autor de la vida, el que fue el inventor de toda la vida, el que creó a todas esas personas que tenía rodeándolo alrededor de él sabiéndolo íntimamente, internamente, que estaba pisando su propia creación. ¿Sí? Es como, imagínense que ustedes, yo me lo pienso así, imagínense que ustedes fueron los creadores de un auto. Ustedes diseñaron el auto, lo ensamblaron todo, pusieron parte tras parte, atornillaron, soldaron, y después se subieron arriba del auto y salieron a dar una vuelta arriba del auto que ustedes crearon. Ustedes lo formaron, le dieron forma al metal, todas las partes, toda la ingeniería que hay detrás de eso, la hicieron ustedes salieron a dar una vuelta en ese auto. Bueno, así es Jesús caminando entre las personas cuando caminaba y vivía entre nosotros. Él estaba pisando, estaba usando y estaba respirando, ¿no?, lo que había creado Él. Sin embargo, el mundo mismo no lo recibió, es una contradicción impresionante. Imagínense cómo podría ser el pensamiento de Jesús diciéndole algo a una persona, teniendo enfrente a una persona que él mismo creó, y esa persona no creyéndole. Él se daría cuenta de que estaba completamente equivocada esa persona, y que lo único de esa persona era que tenía dentro de su cabeza era que desconfiaba de lo que le estaba diciendo, de lo que estaba viendo, del milagro que estuviera viendo. Pero él sabía que
cómo son las cosas. Así que es muy tremendo el pensar esto. Y también es muy tremendo esto, de que Jesús, Él se hizo como uno de nosotros. Yo la verdad tengo mis dudas, no sé, la verdad nunca indagué lo suficiente en la Biblia como para averiguar esto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Que si Jesús tenía cuerpo o no antes de nacer. Bueno, en realidad es una cuestión que no nos hace mucho la diferencia. Uno podría pensar, bueno, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, capaz que Jesús ya tenía esa forma desde antes, capaz que no. Pero sea como sea, que haya sido antes o después, la realidad es que Él fue a ocupar ese recipiente, el recipiente que Él diseñó. Hay digamos, en este pasaje donde dice que Jesús vivió entre nosotros, hay una palabra que se usa ahí que literalmente significa tabernaculizó, tabernaculizó. Hay una curiosidad acerca de eso, porque si uno también se pone a ser minucioso con las cuentas de cuándo se embarazó María o cuándo se embarazó Elizabeth, qué fechas eran, y se puede saber porque ahí te dan el dato de Zacarías, estaba oficiando y era una clase sacerdotal especial, y estaban divididas en 24 clases. Uno hace las cuentas, básicamente, y puede saber que Jesús nació más o menos por ahí, por septiembre. Y lo curioso de todo esto es que por esa fecha en que él empezó a tabernaculizar entre nosotros, se festejaba la fiesta de los tabernáculos. Una curiosidad que yo les tiro ahí, el que no sabe, pero es muy curioso que las fechas de nacimiento de Jesús reales dan cerca de la fiesta de los tabernáculos, y que acá este texto originalmente dice que él tabernaculizó. Entonces, bueno, es una curiosidad nada más que les digo que no viene al caso, pero lo que sí es cierto es que él comenzó a vivir entre nosotros, y eso es sumamente impactante por todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Acá decimos que él está en el seno del Padre o está íntimamente ligado al Padre. Una relación muy curiosa, porque en realidad decimos que está con Dios y que es Dios, y ahí viene toda la cuestión de la Trinidad y todo esto que es muy loco de entender, que uno es el Padre, que el otro es el Hijo. En realidad esa relación especial se transmitió a toda la creación, dado que todos los seres vivos se reproducen y todos son hijos de algún otro ser vivo. En realidad yo pienso que no es que la creación es así, un invento, sino que solamente está copiando lo que ya Dios era con su propio hijo, o sea, esa relación especial. Entonces, lo que sí es cierto es que él está íntimamente ligado al Padre. Es más, Juan el Bautista, en el capítulo siguiente, cuando habla de Jesús, dice, perdón, es capítulo 3 o 4, ya estamos hablando, habla de que Jesús tiene el Espíritu Santo y lo tiene sin límites, como diciendo, él lo tiene, pero lo tiene al 100%, él tiene la versión full, él tiene el unlimited, el ilimitado. Entonces, si lo unimos con este versículo que dice acá, que está íntimamente ligado al Padre, podemos pensar que literalmente el Padre y el Espíritu Santo son lo mismo. Y cuando llama a Natanael, por ejemplo, eh, Natanael, cuando Felipe lo va a llamar a él, la reacción de Natanael ante Felipe diciéndole que había encontrado al Mesías y que es Jesús, el hijo de José de Nazaret, le dice, ¿algo bueno puede salir acaso de Nazaret? Como diciendo ese pueblito. Y bueno, Felipe le dice, bueno, venía a comprobarlo vos mismo. Y cuando Natanael se va acercando a Jesús, por primera vez Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, alguien verdaderamente íntegro.
Y Natanael le dice, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le contesta, te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Y entonces ahí Natanael dice, vos verdaderamente sos el rey de Israel y el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, así que eso solo te bastó para creerlo, bueno, vas a ver cosas mucho más sorprendentes que esta. Pero el hecho de que Jesús estuviera viendo a Natanael, lo estaba viendo debajo de una higuera antes de que Felipe lo llamara, significa que Jesús estaba viendo más allá de lo que había alrededor de él. Y eso solamente lo puede hacer alguien que tiene, digamos, algo superior. No, concordarán conmigo que no es algo común y corriente poder ver a una persona que está tal vez a muchos kilómetros de distancia y verlo en su intimidad. Entonces, voy a dejar de compartir un segundo la pantalla, pero les comparto todo esto, que ustedes ya lo conocen de memoria, pero lo estamos repasando juntos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es nuestra fe. Nosotros hace muchos años somos creyentes, algunos lo son porque nacieron ya en una familia cristiana y ni se acuerdan cuando empezaron a escuchar sobre Jesús. O sea, básicamente empezaron a escuchar de él antes de que supieran leer y escribir. Entonces, es algo como, parecería algo incuestionable para cualquiera de nosotros, especialmente para esas personas, cuestionar a Jesús o lo que hemos leído en la palabra. Sin embargo, no es algo que es eh, algo que uno se pueda dar cuenta solo. No es algo que uno se pueda dar cuenta solo. Si no hubiésemos leído una Biblia, no es algo que se pudiera dar uno cuenta solo. eh, quién es el creador y qué nombre tiene y cómo es su carácter. No es algo que uno pueda adivinar, andar adivinando. Justamente acá lo que dice es que Jesús, que estaba íntimamente ligado al Padre, él reveló al Padre. O sea, básicamente todo lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos porque Dios se dio a conocer y nos hizo conocer a nosotros todas esas cosas. Y lo último que hizo fue dar a conocer a su propio Hijo. Así que todo esto, ¿a qué voy con todo esto? Es que esta fe cristiana y muchas de las cosas que nosotros hacemos a diario, que estamos naturalizados a hacer, como por ejemplo, no sé, tener alguna cuestión importante o algo que resolver, y cerrar los ojos por ahí y ponernos a orar y decir ese nombre Jesús y hablar con él y hacer esas cosas, es algo que estamos recontra acostumbrados, pero que no es algo que todo el mundo sepa, que todo el mundo tenga acceso. Es algo que nosotros ya naturalizamos y lo hacemos por ahí muy fluidamente, pero que tampoco nosotros nacimos sabiéndolo, que en algún momento lo descubrimos. Así que por ahí esa cuestión de hacerlo tan seguido o tan repetitivamente, con tanta naturalidad, puede hacer que nosotros perdamos de vista todo el significado que eso tiene atrás. Nosotros cuando estamos leyendo la palabra y leemos historias del Evangelio y demás, estamos leyendo cosas que sucedieron en la vida de personas que se encontraron cara a cara con Jesús, que recibieron milagros y cosas muy sorprendentes.
pero estamos leyendo básicamente al autor del universo, teniendo intercambios con personas como nosotros, nada más que ellos vivieron justo contemporáneos con él. Nosotros nos toca otra cosa, porque nosotros no somos contemporáneos de él, entonces solamente creemos por lo que leemos y por lo que escuchamos de él. Esas personas tuvieron un plus que era verlo, pero nos podemos llegar a como a perder de vista de a quién nos estamos dirigiendo. Pero nosotros cuando hacemos esto, cuando mencionamos el nombre de Jesús y nos ponemos a orar, estamos directamente hablando con el dueño del universo, el que hizo todas las cosas que existen, el que creó las estrellas, las galaxias, las leyes físicas, el que diseñó cada uno de los animales con sus anatomías diferentes, y a nosotros y a nuestro cerebro, y las capacidades, y todas las capacidades que tenemos, desde hacer algo con nuestras manos hasta imaginarnos cosas que no existen y crear en nuestra mente ideas e historias, como por ejemplo un libro que sale de la mente de una persona y no existe esa historia ni existen esos personajes, pero todo está creado a partir de una imaginación. Todas esas capacidades, esas cosas que nosotros tenemos, básicamente salieron de él. Y entonces la idea de hoy era compartir a Jesús, a la persona de Jesús, traer a presente, digamos, quién es realmente, qué es todo lo que él hizo, cuál es su posición, cuál es su autoridad, eh, cuál es la realidad del universo. Por eso yo arranqué diciendo, tóquense la cara, miren alrededor. Es la prueba material tangible de todo lo que existe y de que todo esto que decimos es obra suya. O sea que nosotros cuando estamos respirando y estamos caminando y haciendo nuestra vida cotidiana, en realidad estamos viviendo en él. Estamos pisoteando la tierra, la arena, estamos pisando lo que él mismo inventó. O sea, estamos de alguna forma en contacto directo con él. Y hay un versículo que dice incluso que en él nos movemos y en él existimos. Bueno, estamos adentro, estamos contenidos. Así que todo esto es muy loco, todo esto es muy increíble, pero nosotros cuando mencionamos el nombre de Jesús, y, y todos habrán experimentado esto que voy a decir, pero por ahí están angustiados o tienen algún problema o tienen alguna situación que los está oprimiendo, lo está haciendo mal, y y han orado de corazón, y han orado con intensidad, con pasión, y han abierto su corazón delante de Dios, mencionando y haciendo todo en el nombre de Jesús, y experimentaron paz después de eso. Y aunque parezca que no, y aunque no haya algo audible que nosotros podamos escuchar en esas situaciones, en realidad nosotros estamos poniéndonos en contacto con el dueño de todo en ese nombre de Jesús, y estamos entrando, eh, estamos me río porque me estoy tratando de acordar una palabra, pero es muy de informática, pero estamos hablando con el admin, el administrador, el que tiene el password de administrador que este, puede hacer todas las configuraciones del sistema ilimitadamente y sin ningún tipo de restricción. Así que nosotros estamos comunicándonos con el admin. Así que les comparto la última pantallita, que dice básicamente esto, que estamos diciendo: quizás Jesús sea alguien cotidiano para nosotros, sin embargo, que no perdamos de vista que es el mismísimo Dios a quien nosotros tenemos acceso. O sea, no es algo que lo pensemos con esa intensidad, pero en realidad sí lo podemos traer a nuestra mente. Estamos abriendo
al mencionarlo a Él, al reconocerlo a Él, al decir en la intimidad de nuestros corazones, de nuestras mentes, decir Jesús, decir yo creo en Jesús, yo reconozco a Jesús, o yo declaro con mi boca que Jesús es el Señor, que es el Creador, que es mi Salvador. Cuando decimos estas cosas, estamos sintonizándonos directamente con la realidad misma de este mundo, de este universo. Estamos reconociendo a Dios mismo. Y eso escapa de la religiosidad, que por ahí nosotros nos acostumbramos a, digo una pavada, a orar con los ojos cerrados, con las manitos cruzadas, de rodillas. Que nosotros cantamos una canción y decimos danzar, no decimos bailar. Que en lugar de decir nos vamos a juntar, decimos nos vamos a congregar. Todos esos léxicos que usábamos y todas esas cosas que estamos re acostumbrados a usar, son cosas que nosotros nos acostumbramos porque nos apegamos por ahí a términos que usa la Biblia, pero Dios está mucho más allá de eso. Dios está mucho más allá de todo eso. Y uno puede orar con los ojos abiertos, uno puede orar con la mente o en voz audible, uno puede ni siquiera orar, simplemente pensar algo y Dios estar atento a ese pensamiento y después darnos lo que nosotros pensábamos, queríamos. Hay muchos casos de estos, de donde alguien pensó algo y después lo recibió y dice, bueno, Dios estaba atento. Así que, bueno, era para que básicamente reflexionemos en que Jesús, o el Señor Jesús, es una realidad impactante y que me cuesta expresarlo en palabras, pero es más real que cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar en la religión, en la religiosidad. Y digamos, Él creó todas las reglas que hay, y las cosas que hay en el mundo, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir y todo lo que hay. Así que cada vez que de ahora en más oren o, o vayan a entrar en contacto con Dios en el nombre de Jesús, piensen en estas cosas. Están hablándole al dueño de todo el universo. Y están poniéndose en contacto con Él. Y como dice acá, en el pasaje que leímos recién, nosotros, que sí le creímos, los que lo recibimos a Él, se nos dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que ahora nosotros, por ese simple hecho de confesarlo, de creerlo, de reconocerlo, somos hijos de Dios y hermanos menores de Jesús, y tenemos, digamos, una paternidad que es la del mismo dueño del universo. Así que espero que se haya podido transmitir el mensaje. Era básicamente la persona de Jesús y, y todo lo que Él significa. No sé si alguien quiere orar, yo los invito. Yo oro si querés. Dale, Flor, dale. Ok. Bueno, gracias Jesús por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia. Dios, gracias porque vos siempre nos sorprendés con tu palabra, con tu voz. Gracias por darnos vida, Señor, porque vos nos pensaste y nos creaste con un propósito para estar en este tiempo acá, y por eso te agradecemos y no queremos dejar de sorprendernos ni de maravillarnos, Señor, con tu creación y con lo que vos haces en nosotros. Y cuando nace, Señor, una persona, no queremos dejar de sorprendernos de tu creatividad, Señor, y de tu poder para dar vida. Gracias realmente, Jesús.
Queremos ser conscientes de tu presencia, Señor, y estar atentos para hablar con vos, Jesús, como un amigo, como alguien, como decía Diego, tan real, Señor, como vos sos, que seamos conscientes de tu presencia en todo tiempo, Señor, conscientes de que vos estás junto a nosotros y que no nos dejás. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada uno de los chicos, y gracias por estar acompañándonos en este tiempo, Señor. En tu nombre oramos, amén. Si alguien más quiere y aprovecha a orar, puede hacerlo. Podemos aprovechar este momento. Oro, si nadie se suma, Dale. oramos. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por traer a nuestra memoria, Señor, esto que tal vez muchas veces escuchamos, pero tan necesario es para cada una de nuestras vidas. Señor, para fortalecer nuestra fe, para realmente, Señor, poder admirar, alabarte, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, Señor, por toda tu perfección. Cada vez, Señor, que podemos hablar de estas cosas, realmente es una alegría inmensa, Señor, saber que todo tan perfecto, Señor, todo lo que vos creaste tiene un propósito, Señor, es maravilloso el poder, Señor, que podemos ver al ver tu creación. Gracias, Señor, por todo esto, te alabamos, gracias por este momento, Señor, que podemos compartir y entre todos, Señor, recordar lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Amén, Señor. Yo también te quiero dar gracias. Yo te reconozco, Señor, en este momento como dueño de todas las cosas, como el que creó, el que inventó todo este mundo y todas las cosas que nosotros vemos. Señor, y deseo para todos los que están acá y todos los que estamos invitando para que participen en las reuniones, que puedan reconocer esto mismo, Señor. Que las personas que estén alrededor nuestro tengan esa inquietud interna de querer saber o descubrir más sobre el mundo que los rodea, sobre el origen de todas las cosas, y que esa curiosidad, Señor, se conduzca hacia vos, vaya ese camino llevándolos a vos. Te agradezco por todo lo que vos hacés, todo lo que representás. Gracias por estar más allá de la religiosidad. Gracias por estar más allá de las costumbres, de las épocas, de las formas de vestir, de los rasgos de las personas. Gracias por estar en todas aquellas cosas que nosotros tratamos de encasillar a veces, pero vos estás mucho más allá, vos existís desde antes que nosotros y nosotros estamos porque vos empezaste todo esto. Así que nosotros nos sentimos en este momento felices y dichosos, y somos realmente dichosos en saber estas cosas, en haber llegado a reconocerte a vos, porque tu palabra dice que al creer en vos, al confiar en vos, al reconocerte como Señor, nosotros pasamos a la vida verdadera. Estamos sintonizados con la realidad misma de este universo, de este mundo, que está en su esencia, tiene vida gracias a vos. Por eso te adoramos juntos, te bendecimos, Jesús, te damos gracias en este momento, más allá de la estructura que podemos estar acostumbrados a tener en una reunión, y de las secuencias de oraciones y demás. Este momento lo tenemos especial para poder reconocerte a vos, para poder hacer de vos un culto en este momento,
de poder realmente conectarnos con el centro de este mensaje y poder reconocer en este momento que estás con nosotros, que nos estás acompañando, que tu palabra dice que nosotros ahora somos tus hijos, que ninguna condenación tenemos los que creemos en vos. Ahora mismo, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, vos sos maravilloso, sos increíble, sos alguien que excede nuestra imaginación, nuestras expectativas, que creemos conocer por momentos, pero después nos damos cuenta en la misma vida que vos sos mucho más, que estás mucho más allá, y seguro que pasa como con los discípulos que les dijiste, tengo muchas cosas más para contarles, pero ahora esto los excedería, o sea, esto no se los puedo decir en este momento porque sería demasiado para usted, los abrumaría. Así que te damos gracias por todas las cosas, confiamos en vos, confiamos en tu poder, en tu autoridad, en tu soberanía, Señor, y en tu gobierno sobre nuestras vidas. Te damos gracias por todo, papá. Amén.